ejemplo, es una de las pasiones más fuertes. Yo tengo 50% sangre italiana. Yo sé que soy vengativo. Pero no, tampoco voy a matar a nadie por eso. Pero tengo otra venganza. Por ejemplo, muchas veces en mis novelas pongo personajes, les pongo el nombre que tienen en la vida real. Y les pongo situaciones espantosas. En María Alonso hay un personaje de Antonio Ventura que se viste todo el mismo color, ¿no? La camisa, el pantalón, los zapatos, la chaqueta, todo, por ejemplo, en distinta tonalidad de rojo, de verde, lo que fuera. Tony Ventura existía, pues murió, pero Tony Ventura me cargó un trabajo muy complicado, muy largo, y nunca me lo pagó. Yo se lo puse en la novela como el gerente de un prostíbulo, en el momento que lo van a detener. Y en la cama mi personaje entra y lo mira a Tony Ventura y le dice: Tony, ¿hay para hombre de eso? Y entonces me va a morir en la cama. Me dice: todo vestido rojo, parece un diablito. Y bueno, yo además, según el manual del buen vengativo, el que es vengado tiene que enterarse de que se lo hicieron. ¿Y quién fue el que se vengó de esto? Y otro caso muy gracioso. Había un abogado con el cual yo tuve una disputa que no se la voy a contar porque viene muy larga, no tiene interés. Pero el asunto es que con esas artimañas que tienen los abogados me jodió. Me hizo pagar lo que me debía. Los honorarios más se burló de mí. Yo no voy a quedar así. Yo en ese momento era el director de un periódico y tenía una columna al final. Y en esa columna publiqué un cuento que yo escribí. Es el tipo se llama el doctor Giardina. Ese es su nombre verdadero. Y en el cuento el doctor Giardina está en la miseria, le va todo mal y qué sé yo, está a punto de suicidarse. Entonces va y llega hasta el río. Cuando se va a tirar al río con una piedra atada en el cuello, aquí le toca la espalda. Se da vuelta y hay un hombre como de 2 metros de alto, unos cuernos, una capa, un tridente, una cola, y con los ojos. Y le dice: ¿qué vas a hacer, hermano? Se me va a matar. ¿Por qué es la vida tan linda? No, le dice: mi mujer me dejó. ¿Se parece que te vas a matar? ¿Cuántos años tenía tu mujer? 40. Yo hago así, te consigo 2 de 20, te llamo el abuso. Sí, le dice, pero estoy en la ruina, no tengo un centavo. Yo hago así y te hago más rico que Lazio. Sí, entonces me quedo en mi casa. Lo hago así y te hago un palacio que en Buckingham va a parecer una choza. Sí, pero me vas a pedir el alma, yo el alma no te la entrego. Pero no, dice que alma, ya no pedimos eso, está anticuado. ¿Alma qué pide? Sexo. Con un hombre. Los ángeles no somos hombres. ¿Sabes lo difícil que es conseguir un poco de buen sexo con esta facha?